8:36. Es un placer y un honor contar en esta mañana telemáticamente con la presencia de la doctora Julia Elena Vázquez. Ella es la presidenta de la Corte de Justicia de la SUAY. Momentos que van dando ya término al año 2025, pero con cifras realmente lamentables para Ecuador. 52 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que traducidas a una cifra absoluta hablan de más de 9.000 personas asesinadas en este 2025. Las cifras, de hecho, son contrastantes. La provincia de la SUAY vive una situación radicalmente diferente, más allá de las influencias y los nexos que de hecho tiene con el resto de provincias del país. Las cifras, sin embargo, hablan en la ciudad de Cuenca de una cifra que no llega a las 5 muertes violentas por 100.000 habitantes, lo que dice mucho de la situación particular que vive la ciudad de Cuenca. Pero esto, ¿cuánto puede durar en un Ecuador tan convulso? Vamos a dialogar el día de hoy con la doctora Julia Elena Vázquez sobre el estado de situación de la justicia, cómo se refleja esto en el día a día de los ecuatorianos y particularmente de esta ciudad, cuando la Corte de Cuenca ha mantenido aún un prestigio particular también con respecto a lo que sucede en el sistema judicial en términos generales en el resto de Ecuador. Le damos la bienvenida, doctora Vázquez, y quisiéramos escuchar su punto de vista sobre la situación que vivimos y con la que se cierra este año 2025. Muy buenos días, gracias por su invitación. Un saludo a todas las personas que me escuchan en esta mañana. Bueno, como usted lo ha dicho, la situación con la que termina nuestro país con respecto al avance de la criminalidad realmente es preocupante. Pero también es preocupante lo que está sucediendo en estos momentos con el sistema de justicia frente a las presiones, frente a las amenazas. Sobre todo lo último ocurrido con el doctor Serrano, con nuestro compañero que correspondía o pertenecía a la unidad de anticorrupción, realmente es indignante, es alarmante para todos los jueces y juezas honestos, que somos la mayoría. Y sobre todo, pues, nos pone en evidencia la vulnerabilidad en la que estamos los operadores de justicia, llámese jueces, llámese fiscales, defensores, en el sentido de que por parte, lamentablemente, debo decirlo, no contamos con ningún mecanismo de protección frente a las amenazas que vienen de grupos criminales, frente a las decisiones que nosotros tomamos como jueces y juezas en los casos que son puestos a nuestra consideración y conocimiento. Doctora Vázquez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues una de las preocupaciones en torno a todo esto es la pérdida de confianza cada vez más mayor en la justicia ecuatoriana, pues la impunidad campea en algunos sectores, en algunos espacios, y efectivamente no se encuentra un camino, no se encuentra una salida que permita una real independencia de la justicia aquí en el país. En estos últimos tiempos hemos visto además una gran cantidad de casos, ¿no? El caso Plaga y una serie de otros tantos más que de alguna manera se profundiza con lo que hemos escuchado en estos días a través de esta denuncia del doctor Carlos Serrano, que si bien esta se ha hecho pública, pues nos lleva a suponer que sin duda alguna no es la única, y esto, como decía, a donde nos lleva es esa desinstitucionalidad que está viviendo el país cada vez más profunda, y a una desconfianza, en este caso, en el sistema judicial. Bueno, lo que usted ha dicho tiene mucha razón. Buenos días. Y realmente es preocupante. Yo lo vuelvo y lo repito, para los jueces y juezas honestos, esto es preocupante. No solamente que es preocupante, es indignante. Pero también debo decirle, usted ha mencionado casos como Purga, y todos conocemos el Ecuador, Metástasis. Y claro que la función judicial hemos pasado momentos tristes, momentos
que han llevado o actos que han llevado a desacreditar a nuestra función judicial. Pero también tengas en cuenta que aquellos casos de purga, de metástasis, han sido sancionados por jueces y juezas de nuestra institución, de manera que todavía existimos jueces y juezas honestas, sin compromiso, sin ataduras, sino únicamente estamos sometidos a la Constitución y a la ley. Yo insisto en esto, ¿no? Siempre como casos de desprestigio para la función judicial, que evidentemente no podemos tapar el sol con un dedo, lo ha sido. Estos casos que usted ha mencionado, pero también la ciudadanía debe ver y evidenciado que las resoluciones de sanción, la imposición de las penas, el castigo de estos delitos que se han cometido, en los que han estado involucrados funcionarios judiciales, han recibido la sanción respectiva. ¿Considera usted que estos casos que han tenido trascendencia en los últimos días y a nivel nacional, que no son los primeros, pues existen muchos antecedentes en el pasado reciente y que configuran un sistema judicial complejo, si es que esto configura una especie de captura institucional que afecta a la independencia de los jueces, particularmente en casos de crimen organizado y corrupción? Mire, nosotros, los jueces y juezas, hemos venido defendiendo la independencia judicial. Y yo considero que una muestra de aquello, que sí, vuelvo y repito, sí existimos jueces y juezas honestos, es precisamente la actuación de nuestro compañero, el doctor Serrano, que él ha presentado su renuncia antes que ceder a las presiones que él ha denunciado y también, desde luego, precautelando su vida. Porque hay que decir una verdad, lo vuelvo y lo repito, los jueces, los operadores de justicia, estamos desprotegidos frente a estas amenazas del crimen organizado a los que nos enfrentamos día a día. Todos los jueces y juezas cumplimos una misión importante. Sin embargo, yo debo decirle que uno de los sectores más álgidos es el sector de materia penal, es decir, aquellos jueces que resolvemos en materia penal, aquellos jueces que sancionamos delitos, que somos los que nos vemos abocados a amenazas frente a nuestras decisiones. Ahora, con respecto a las presiones, yo pienso que cada uno respondemos a no aceptar aquellas, ¿no? Ya depende de cada uno de nosotros en mantener nuestra independencia, en seguir aplicando la Constitución y las leyes. Usted aquí en la provincia de la Azuay, en su calidad de presidenta de la Corte, ¿ha recibido denuncias o ha conocido de denuncias que puedan haberse presentado ante el Consejo de la Judicatura local que den cuenta de que hay jueces que enfrentan presiones administrativas, disciplinarias o intentos de interferencia en sus decisiones? Bueno, a mí como presidenta de la Corte Provincial no me corresponde el ámbito disciplinario. El trabajo de un presidente o de una presidencia de corte es exclusivamente jurisdiccional. Sin embargo, pues evidentemente aquí tenemos también una dirección disciplinaria donde no conozco que se hayan iniciado procesos disciplinarios por presiones o para conseguir ciertas o tales resoluciones de parte de juezas y jueces. Sí existen en el ámbito disciplinario denuncias, quejas, generalmente porque en un proceso cualquiera que este sea, de la naturaleza que sea, civil, penal, siempre va a haber una parte que no esté contenta con aquella resolución, que no fue de acorde a sus intereses, ¿no? Entonces hay quejas, hay denuncias por aquello, pero también pueden existir quejas y denuncias por actos de corrupción. En lo que se refiere a interpretación judicial, aquello no puede ser sancionado precisamente por la independencia judicial. No quiero decir que aquellos actos de corrupción no deban ser conocidos por el ámbito disciplinario. Sí, los actos de corrupción no deben ser aceptados en ningún nivel ni bajo ningún concepto.
Pero de lo que usted me ha preguntado como presidenta, no manejo yo el ámbito disciplinario, pero tampoco he llegado a conocer, porque obviamente estoy en contacto con jueces de los diferentes niveles, de las diferentes materias, no he llegado a tener conocimiento de que se haya presentado o de que se haya iniciado un proceso disciplinario por presión para obtener tal o cual resolución. ¿Y cuáles son los mecanismos reales que tiene hoy un juez provincial para denunciar presiones internas sin exponerse a represalias? Bueno, el único mecanismo que tenemos es precisamente en el ámbito, bueno, uno de los mecanismos que tenemos es en el ámbito disciplinario, y también frente a presiones tenemos también la vía penal, concurrir a la fiscalía y presentar las denuncias respectivas. ¿Por qué? Porque quien realiza interferencia, sea interna o sea externa, en un juez o jueza o en la independencia judicial, eso puede conllevar responsabilidades, aparte de administrativas, también responsabilidades penales. ¿Qué garantías puede ofrecer la Corte Provincial a sus jueces frente a la situación que se está viviendo en el país? Pues si bien habíamos hablado de las enormes diferencias entre Cuenca y el resto del país, esto no quita de que el accionar de poderes fácticos en general esté presente a lo largo y ancho de Ecuador. Bueno, desde la presidencia, los jueces y juezas de esta provincia saben que quienes hemos estado aquí, sean presidentes o presidentas, siempre hemos respaldado la independencia judicial y siempre hemos estado pendientes de que nuestros compañeros jueces de cualquier nivel dentro de la provincia no sean presionados. Con respecto a las garantías que nosotros ofrecemos como jueces, está nuestro trabajo honesto, sometido única y exclusivamente a la Constitución y a la ley. Yo creo que la función judicial de la SUAY, no solamente ahora, sino, como usted lo había dicho al inicio de su intervención, siempre ha sido un referente con respecto al resto del país. No recién, sino desde hace muchísimos años atrás, la función judicial se ha distinguido por su honestidad y por su mística de trabajo. Cuéntenos un poquito de algo de lo que poco se ha hablado. ¿Quién es el juez Carlos Serrano? Sabemos de sus orígenes aquí en la provincia de El Azuay, de su calidad como juez anticorrupción, que es, digamos que, una nueva cochada de jueces que ingresaron a trabajar en esta compleja área de Ecuador. ¿Cuál es su pasado? ¿Fue parte de alguna corte aquí en la provincia de El Azuay en forma previa? No, de lo que yo conozco, el doctor Serrano, bueno, él proviene de una familia de juristas, de abogados, pero de lo que yo conozco, el doctor Serrano se ha preparado especialmente en lo que es área penal, ha hecho sus maestrías, entiendo yo, fuera del país, y él concursó para las unidades, para los tribunales anticorrupción que tienen o que funcionan en la ciudad de Quito y que tienen competencia nacional. Son unidades tribunales e incluso cortes provinciales especializadas en materia anticorrupción. Doctora Vázquez, quizás una de las preguntas más complejas es efectivamente cómo lograr la independencia o una independencia de la justicia real, precisamente para lograr una justicia más proba, más oportuna, para reducir y ojalá eliminar la impunidad. ¿Considera usted que muchos de los problemas provienen, bueno, más allá de la incursión del crimen organizado? ¿Usted considera que el Consejo de la Judicatura debe reformarse? ¿Considera usted que el Consejo de la Judicatura debe desaparecer y volver ciertas funciones a las Cortes o a la función judicial como era anteriormente? Además que el Consejo de la Judicatura tiene un paso anterior, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuáles son las evaluaciones de ustedes respecto de estos dos organismos que de una u otra manera tienen un importante grado de responsabilidad en lo que se vive posteriormente? Mire, no sería yo la indicada para señalar si el Consejo de la Judicatura debe desaparecer o no. Yo más bien creo que pero tendrá usted una opinión personal, como profesional, como parte del sistema judicial, sí, ¿no? A eso voy. Mire, en el Código Orgánico, le voy a hablar el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que las direcciones provinciales,
deben ser desarrolladas o deben ser la administración de las provincias, de acuerdo al artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial, entre la dirección del Consejo de la Judicatura Provincial y la Corte Provincial. Hace algunos meses, los presidentes de las Cortes Provinciales enviamos una consulta a la Corte Nacional respecto de la aplicación de esta norma, ¿no? Porque sí creemos que es muy importante quien esté al frente de una institución tenga la experiencia de saber cómo funciona cada uno de sus órganos. Le digo cada uno de sus órganos, ¿por qué? Porque tenemos una fiscalía, tenemos la defensoría, tenemos el órgano jurisdiccional propiamente dicho. Entonces, es importante que se tenga la experiencia de cómo funcionan cada uno de ellos. Actualmente en el Consejo de la Judicatura conocemos pues que existe o forma parte del mismo el doctor Favara, que era presidente de la Corte Provincial de Pichincha. Está también la doctora Ruiz, que correspondía a la Fiscalía. Entonces, yo creo que más bien deben implementarse ciertas políticas, por ejemplo, de publicidad, de cómo actúa la función judicial, cómo actúa la Fiscalía. Y en eso yo pienso que el Consejo de la Judicatura debería implementar una política de justicia abierta, en donde todas las audiencias, porque ahora con el sistema acusatorio que nos rige, todas las resoluciones importantes dentro de un proceso se realizan de manera oral. Entonces yo pienso que debería, para legitimar la actuación de todos y cada uno de los que formamos la función judicial, debería optarse por una política de justicia abierta, ¿no? Como política de la función judicial o como política del Consejo de la Judicatura. Ahora, yo también con toda sinceridad debo decir y con toda frontalidad, el Consejo de la Judicatura debe adentrarse un poco más cómo funcionan sus diferentes organismos, ¿no? No es lo mismo estar en el día a día con los problemas que se presentan y que tenemos que resolverlos quienes estamos en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito fiscal, ¿no? Se debe conocer realmente las necesidades y los problemas que se pasa en cada uno de los despachos, en cada uno de los órganos de la función judicial. Yo le comento algo que aquí en la ciudad de Cuenca, aquí en la provincia de la Azuay, precisamente hemos venido trabajando con la gobernación, con la dirección del Consejo de la Judicatura, con la dirección provincial, la presidencia, porque si bien tenemos entre la dirección provincial y la presidencia, tenemos funciones muy diferentes, independientes, roles perfectamente diferenciados. Sin embargo, como función judicial, pensamos que debemos trabajar coordinadamente, no solamente al interior de nuestra institución, sino también con otras instituciones, con otros organismos. Y le comento que nosotros hemos venido trabajando con la gobernación, con la policía, con la fiscalía, la Defensoría del Pueblo, como lo hacíamos hace muchísimos años atrás, en el ámbito penal, ¿no? Hemos retomado de nuevo estas reuniones para ir solventando aquellos problemas que se dan en el día a día, problemas con los señores fiscales, con los señores jueces, no problemas grandes, ¿no? Sino a veces problemas de interpretación con la policía, de manera que hemos organizado una mesa de seguridad para ir resolviendo todos aquellos problemas cotidianos que se presentan en el desarrollo de un proceso penal. Es decir, nuestro trabajo como órgano jurisdiccional, siempre respetando nuestras competencias, nuestros roles en relación con la Fiscalía, la Defensoría y sobre todo con uno de los órganos auxiliares que tiene la Administración de Justicia, como es la Policía en Investigación Criminal. Doctora Vázquez, ¿en qué se diferencian? Me parece que sí, siga, por favor. Solo quería terminar en esto, que yo soy una convencida de que debemos volcarnos a una justicia abierta. Solo ahí el sistema de justicia penal va a ganar legitimidad, porque ahí la ciudadanía puede ver cómo actuamos cada uno de los que conformamos este triángulo, juez, fiscales y defensores, y también cuál es el trabajo que está haciendo, sobre todo en materia penal, nuestro órgano de investigación. ¿A qué se refiere esencialmente con esto de justicia abierta?
Cuando yo hablo de justicia abierta, estoy diciendo que nuestras audiencias deben ser públicas. Evidentemente que son públicas. Hay audiencias que son reservadas, que únicamente asisten los jueces, las partes. Pero yo creo que debe darse publicidad a cómo estamos actuando. Ahora, la tecnología nos permite hacer aquello y por lo tanto eso debe ser una política del Consejo de la Judicatura, de manera que ustedes, la comunidad, puedan ver cómo actuamos cada una, cómo actúa la justicia, cómo resuelve la justicia, cómo actúan los abogados. Entonces, a eso me refiero cuando estoy hablando de la justicia abierta, que nuestras audiencias deberían ser publicitadas. Es un tema, digamos, de transparencia, además, pero esto tiene ese gravísimo problema de la amenaza o amenazas para los jueces que se dan sobre todo en los casos de narcotráfico. Y aquí quisiera preguntarle, el tiempo realmente es ya muy corto, ¿en qué se diferencian las atribuciones, incluso la jurisdicción de un juez provincial de lo penal, por ejemplo, de los 14 jueces anticorrupción que entendemos, no sé si ellos están centrados en su trabajo en la capital de la República? Y preguntarle también si es que llegan a manos de los jueces provinciales casos del crimen organizado. A ver, la unidad anticorrupción tiene competencia nacional, pero su funcionamiento es en la ciudad de Quito, ¿no? Entonces tenemos juzgados de primer nivel, tenemos tribunales penales y tenemos corte provincial anticorrupción. ¿Cuál es la diferencia con el resto de las cortes provinciales o con el resto de los juzgados y tribunales? Que ellos ven solo los delitos de corrupción, es decir, aquellos delitos contra el crimen organizado, no son competencia de ellos, porque incluso la Fiscalía tiene unidades especializadas para combatir el crimen organizado. Por ejemplo, los jueces anticorrupción no conocen, no ven un caso de violación, un caso de abuso sexual, ¿no? Todos ellos únicamente tramitan, conocen y resuelven sobre delitos de anticorrupción, especialmente lo que tiene que ver con el crimen organizado. Usted nos dijo algo muy preocupante en su primera intervención, de que los jueces no tienen protección, hablando de la realidad de la provincia de la Azuay. Quisiera preguntarle si es que hay una evaluación de el nivel de riesgo, si es que hay informes de riesgo sobre los jueces provinciales de la provincia de la Azuay, particularmente aquellos que tratan los casos más delicados en materia penal. Claro. Todos los jueces de materia penal, cuando hablamos de unidades judiciales penales especializadas, jueces de violencia, que es también materia penal, tribunales penales y sala penal de las cortes provinciales. Sobre lo que usted me está preguntando, aquí en la provincia de la Azuay no se ha hecho ningún informe, ningún estudio, peor informe de riesgo con respecto a la seguridad o a la vulnerabilidad a los que nos vemos abocados los jueces de lo penal. Cuando un juez ha tenido denuncias, lo que se hace es por parte, muchas veces se lo ingresa al programa de protección y víctimas y testigos de la Fiscalía, o se pide protección a la institución policial, quien se encarga de hacer también pues un informe del riesgo que corre ese juez. Pero de que se haya hecho un informe, de que se haya hecho un análisis sobre los riesgos que tenemos los jueces aquí en la provincia de la Azuay, no se lo ha hecho. Bien, para finalizar, doctora Vázquez, ¿considera usted que el Estado está cumpliendo, esto hablando del panorama nacional, con su obligación de garantizar la integridad física de los operadores de justicia? Hay quienes en estos últimos días, editorialistas, analistas, que han hablado incluso de un Estado fallido, basándose fundamentalmente en lo que está pasando con la justicia como institución, y qué reformas urgentes considera necesarias para evitar que la justicia anticorrupción vaya a convertirse en un experimento fallido. Bueno, definitivamente no. El Estado, y lo digo frontalmente, ¿no? El Estado no está cumpliendo con los operadores de justicia con respecto a su protección. Yo pienso que deben comenzar ya a trabajarse con políticas estructurales para que la administración de justicia y sobre todo sus jueces
trabajen sin presión, sin amenazas y sobre todo sin miedo, ¿no? Porque debemos recordar que además de jueces y juezas somos seres humanos y que tras estos seres humanos que administran justicia tenemos nuestras familias. Y yo creo que el Estado no. El Estado nos está debiendo con respecto a los operadores de justicia. Bien. Queremos agradecer mucho por su presencia, doctora Vázquez. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días. La doctora Julia Elena Vázquez es la presidenta de la Corte de Justicia en la provincia de La Suay. Son las 8:01.